Primera de Corintios 2. Proclamando a Cristo crucificado. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas y humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté infundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Y la palabra confirma lo que hemos estado orando en el Espíritu, bajo esta sabiduría de Dios y en el temor de Dios. El título nos dice: proclamando a Cristo crucificado. Si bien es cierto, sabemos que Cristo no cometió pecado, pero Él cargó nuestros pecados. Él cargó nuestras enfermedades, nuestras dolencias y nuestras transgresiones en la cruz. Y bajo esa obra de la cruz, nosotros podemos ser salvos por gracia. Y por la resurrección de Cristo, nosotros tenemos la resurrección y la vida eterna, porque dice que Él se sentó a la diestra del Padre después de haber resucitado. Entonces nosotros tenemos la salvación, tenemos la vida eterna juntamente con Él. Amén. Amén. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Esta era la carta a los Corintios de Pablo. Pablo estaba exaltando su debilidad de hombre, diciendo que él fue a predicarles no con palabras persuasivas de hombre, es decir, no como un coach, no como un gran líder, no como una persona que persuade porque sabe colocar las palabras, ni porque sabe convencer a las personas. Pablo se presentó a predicar lleno de debilidad. Y no porque era una persona llena de debilidad, sino él se mostraba como una persona débil. Él se mostraba como un ser humano común y corriente como cualquiera de nosotros. Es decir, él siendo apóstol, quizá no se llamaba soy apóstol, soy profeta, yo soy el gran maestro, yo soy el amigo de Jesús, yo conozco, sino que en la humildad de su corazón, bajo esa humildad y bajo ese temor de Dios, él predicaba la palabra. Y él en todo momento dice que se propuso no saber nada, sino exaltar el nombre de Cristo y a este crucificado. Por eso, cuando vemos a la persona de Dios predicando la palabra y decimos: ay, pero este que predica yo le conozco, ay, pero esta que predica yo le conozco, yo sé cómo es, yo sé su infancia, yo conozco sus debilidades. Entonces estamos mal cuando ponemos los ojos en la persona, pues criticamos la persona y su debilidad y no somos capaces de recibir la gloria de Dios que había sido entregada a esta persona débil, representante de Dios, como lo es Pablo, entre que le iba a entregar al que estaba escuchando la prédica. Porque cuando señalamos y decimos: es que a Pablo yo le conozco, este era el que perseguía a los cristianos, entonces ya no recibían la palabra que traía Pablo, que venía no de su estómago, de su vientre, de su intención, sino que de Dios. Él predicaba la palabra de parte de Dios. Él era una persona que había entregado su vida a Dios. Por lo tanto, la intención de su corazón ya era de Dios, pues él no venía con una intención de persuadirle a ellos con que él era hermosamente elocuaz,
sino que Él vino presentándose como que no sabe nada. Solamente hablaba de Jesucristo y a este crucificado. Él vino a mostrarles el evangelio que Cristo ya había entregado. Cristo decía: arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Entonces Pablo lo que hacía era ministrar al pueblo a que se arrepienta, como Cristo decía: arrepentíos. Porque Pablo quería que la gente recibiera el reino de los cielos. Y el reino de los cielos no es un lugar donde te dicen: helo aquí, helo allá. Allá está, en ese lugar. El reino de los cielos solo entran aquellos que deciden abrazar el reino de los cielos aquí en la tierra. Porque es una decisión. Es una decisión el entrar. Y la palabra nos dice que es un cielo nuevo y una tierra nueva en este lugar. Por eso que en este lugar, para algunos el mundo es tan maravilloso y para algunos el mundo es tan horrible. Pero ¿cuál es el mundo? ¿Cuál es el mundo? No, ¿cuál es el sitio, el lugar, el reino en el que tú estás viviendo en este mundo? Hay dos reinos, mejor dicho: el reino de los cielos y el reino de la luz en este mundo. Porque cuando Cristo Jesús vino a la tierra, Él ya dejó el reino de los cielos, sus pisadas, su presencia. Él le dijo a Pedro: con tu sombra muchos serán sanados. Ella dejó el reino de los cielos aquí en la tierra, pero este reino es de la luz. ¿En qué reino estás caminando tú ahora, en este mundo? ¿Estás lleno de tinieblas o estás lleno de luz? Esto es lo que Pablo ministraba a los corintios. Él quería que entendieran que por el arrepentimiento de sus pecados ellos podrían ser libres y rotas esas cadenas de esclavitud. A veces tal vez has sentido que duelen las piernas, duelen los pies, pero en el mundo espiritual no es más que cadenas que estás arrastrando del pasado. Todo dolor, toda carga en el cuello, en el hombro, no es más que en el mundo espiritual que estás cargando dolores, rencor, constantes dolores de cabeza. No es más la envidia que tienes del otro, del maquinar: yo quisiera eso, yo quisiera lo otro. Y muchas veces confundimos y decimos: hice mal de mi cuerpo, el aire, el otro, cualquier excusa. Pero si conocieras el mundo en el que estás viviendo, entendieras que es el reino en el que estás sujeto a voluntad o del diablo o de Dios. Porque cuando caminamos libres, así venga un dolor, una maquinación, un mal pensamiento, algo impuesto por Satanás, tenemos la gracia gratuita de Cristo Jesús, que cuando estamos en el reino de los cielos, la palabra dice que comemos de las hojas del árbol para nuestra sanidad. Tenemos al Espíritu Santo que por fe Él nos limpia, nos sana, nos cura. Y esa es la preciosa voluntad del Padre. No decía: pero a quien ha sanado Jesucristo, ¿por quién se enfermó? ¿Era su pecado de Él o los pecados de sus padres? Pero Jesucristo le dijo: ni eso ni lo otro, era para que mi Padre se glorifique. Así que todos los males que tenemos, todas las cargas, todas las cadenas y todas las maldiciones que venimos arrastrando, no es más que Cristo Jesús esperando que nosotros lleguemos al encuentro para poder ser limpiados y que Jesucristo diga: esta era la maravillosa obra de mi Padre. Era para que el Señor nuestro Dios se glorifique en este hijo, en el hijo de Abraham. No decía: pero esta hija de Abraham, ¿van a permitir que siga atada? Porque Cristo Jesús vino a salvarnos, a limpiarnos, a perdonarnos. No vino a condenarnos. Pero leemos en Apocalipsis que dice que en la hora del día de la venida del Señor será horrenda, pero nadie se puede imaginar. Tanto dice que las personas
Se metían debajo de las cuevas y le hablaban a las montañas y le decían, aplástanos. Porque no querían ver el rostro del que estaba sentado en el trono. O sea que el dolor que tenían no era solamente aplástame porque voy a morir por el poderoso Dios, sino que ellos tenían vergüenza del pecado, que nunca decidieron arrepentirse. Por eso que Dios está, pero a Dios no, a Dios después, porque todavía mantienen el pecado, desean el pecado, todavía quieren convivir con el pecado. Y para convertirse del reino de las tinieblas al reino de la luz no es más que una decisión. No importa la edad que tengas, si eres niño, joven, adulto, anciano, no importa la edad. El niño va a decir, ay, yo tengo grandes pecados. Pero el adulto va a decirle, ¿cómo te expresas así? Si tú no has pecado tanto como yo tengo más pecados. Y no importa el pecado grande, chico. Lo importante es que te llama tu conciencia. Solo tu conciencia puede decirte, tu pecado es grande o tu pecado es pequeño. No, la conciencia siempre te va a decir, estás en pecado. Porque Cristo no mide el pecado. Él no mide si mentiste o mataste. Él ve que estás en la corrupción, en la maldición, en el horror. Por eso que Él nos demanda pureza y limpieza de corazón, para poder levantar manos santas, dice, y alabarle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ¿cómo le alabaremos si nuestras manos están contaminadas con la inmundicia? Que nosotros hemos sido engañados bajo la mentira y hemos sido presas. Así metafóricamente, te lo voy a plantear como en los cuentos de niños. Viene el diablo disfrazado de algo lindo que a ti te gusta y que te enamora. Él prepara una olla, pone el carbón, el fuego, y tú eres su presa sabrosa. Eres su plato del día. Pero los ingredientes son los lindos colores de la zanahoria, de la alverjita, tal vez te gusta la gomita, los marshmallows. Hay por aquí un poquito del TikTok, y qué lindo por acá el Facebook que ya pasó, el Instagram, los videojuegos. Vamos a apostar. ¿Qué tal si vamos con los amigos a hacer cosas que tus papás no saben y cosas que tú dices, wow, esto me está gustando? Entonces tú dices, ya voy. El diablo, disfrazado de lo que más te gusta, te dice, pero entra en este ambiente, pero no te va a decir que es una olla ardiendo para que te quemes y luego él te pueda comer. Porque como es mentiroso, te va a enamorar, te va a engañar sigilosamente, astutamente. Dice que es astuto la serpiente, astuta. Te va a engañar, y como conoce la debilidad que tú tienes, y te va a enamorar conforme a la debilidad que tú tienes, para que tú te puedas sumergir. Ni siquiera él te va a cargar y te va a meter. Él te va a proponer. Tú solito vas a ir corriendo a tirarte. Porque a veces cuando pecamos decimos, oh, el diablo, la culpa la tiene el diablo. Y el diablo no tiene la culpa. El diablo es diablo. La responsabilidad de tener una mala decisión o una buena decisión es de la persona. Por eso dice la Biblia, instruye al niño desde pequeño, y cuando fuere grande no se apartará del camino de Dios. Por eso que los niños son más propensos a ser engañados con estas mentiras, que lo que hacen es perderlos, atormentarlos, bajarles su autoestima, engañarlos, y luego que están destrozados los niños, dar
llamarles enfermedades mentales, psicológicas, depresión, debilidad, vicio. Pero el único fin no es solamente quemarlos en la olla, sino comerlos. Se los come espiritualmente y metafóricamente. Pero algo así sucede con el alma de una persona cuando no toma el camino correcto. Y venir a la iglesia no es algo de fanatismo ni de religiosidad, sino es decir, total, yo tengo una casa, tengo una cama, una cocina, comida, tengo un colegio para que me enseñen, tengo una casa donde duermo, tengo un trabajo donde consigo, genero dinero, tengo una empresa. ¿Dónde tengo el lugar para ir a tener la educación espiritual? Una iglesia. No es para que lo religioso, no es para que seas tan religioso o tengas esa mentalidad de fanatismo, sino que es libertad. Así como nos cambiamos por fuera y nos bañamos por fuera, así tenemos que bañarnos por dentro. Y esta limpieza espiritual la recibimos por medio de la palabra, y no precisamente en la iglesia. En cualquier lugar donde tú decidas leer la Biblia, donde tú decidas poner tu música, tu alabanza, tu adoración. Pero si decimos que puedes hacerlo en cualquier lugar, entonces ¿para qué voy a ir a la iglesia? Entonces te digo, ¿para qué vas a dormir en tu cama? ¿Y para qué vas a ir al colegio si total puedes estudiar en cualquier lugar? Pues claro que lo puedes hacer en cualquier lugar, pero todo tiene su lugar. Y todo se aprende de un lugar. Y tú dices, ay, esta profesora sí me cae, esta profesora no, este profesor se la ha agarrado conmigo. Ay, que mi mamá es buena, pero mi papá es un poquito así, que no me lo paso. Ay, siempre van a ser las personas. Donde voy a la iglesia, la hermanita no me cae, la otra hermanita llega siempre y duerme, no sé para qué va, y siempre vamos a ver a las personas. Pero Pablo decía, yo soy un ser humano lleno de debilidades. Y él tal vez era el hermanito que predicaba una cosa, predicaba otra cosa. Yo no sé Pablo y sus debilidades, pero él se gloriaba de sus debilidades, pero se gloriaba. Él decía, yo soy recontra débil. Él decía, el diablo me está azotando 3 veces, ha traído un aguijón a mi carne. Pero él exaltaba el nombre de Cristo Jesús. Yo por eso te pido, ve a la iglesia, pero una iglesia donde ¿qué? Donde tú puedas ser exhortada, no una iglesia donde te sientes cómoda o cómodo. Una iglesia donde te exhorten tus pecados y te hagan ver el mal camino que estás llevando. Una iglesia donde sientas en tu espíritu las felicitaciones del Todopoderoso a tu conciencia porque estás haciendo las cosas bien para el Señor. Ve una iglesia donde el Espíritu Santo te ministre. Cuando te prediquen la palabra, solamente están leyendo, pero tú ya estás siendo ministrado diciendo, ay, esto para mí. Ay, a mí me está hablando. Un lugar de poder. Y estuve entre vosotros con debilidad, en la 3 dice, y mucho temor y temblor. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no sea infundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y vemos que todo lo que aprendemos en este mundo es sabiduría humana. O sea, el profesor estudió para que enseñen las matemáticas y comunicación, inglés y computación y educación física. Y todos son aprendidos, todo es aprendido. Lo que el hijo tiene esas costumbres, ese comportamiento, es lo que aprendió del padre, de la madre, de los hermanos, de los amigos, de la sociedad y así, todo es aprendido. Y todo lo que Pablo aprendió
se estancó en el día donde fue confrontado por Jesús, camino a Samaria. Porque hasta ahí llegó todo lo que él había aprendido en Roma, donde él iba a ser el mejor en la escuela de los escribas y de los conocedores de la ley. Porque hasta ahí llegó. ¿Por qué? Porque fue confrontado por el poder y el Espíritu Santo. Y a partir de ahí, él decidió vivir una vida en Cristo Jesús, una vida espiritual, una vida donde él es débil conforme a todo lo que es él, pero él iba a enseñar, a predicar de quien sí era poderoso y no tenía debilidad, era puro y santo, y es Cristo Jesús, y a este crucificado. Amén. Amén. Y seguimos, dice la revelación por el Espíritu de Dios. Sin embargo, hablamos de sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Cristo Jesús predestinó esta sabiduría gloriosa y poderosa, y vemos a este gran ejemplo que hizo con Pablo, que a partir de esta confrontación con Cristo Jesús, diciéndole, me persigues, es donde después de exhortar su pecado y su transgresión, lo transformó esa gran debilidad de que él mandaba a matar a niños como a ancianos y adultos y a todos los cristianos, a una persona totalmente revolucionaria, a una persona totalmente entregada, osada, a que muchos gentiles se conviertan a Cristo Jesús en el poder y en el Espíritu Santo. Esto hizo, y este es el legado ¿de quién? De Jesús. Y no solamente vemos con Pablo, vemos con muchas personas que son después de Pablo, paralelo a Pablo, pero no están en la Biblia. Pablo es el gran ejemplo de la osadía, de la entrega, del ser arrebatados para el reino de los cielos. Pero son muchos en esta actualidad que se levantan para ser esos Pablos que dejan de lado todo conocimiento, todo lo que han aprendido, toda la educación, la enseñanza, las costumbres, las creencias, para hacer espacio a recibir la sabiduría y la revelación de Dios y poder continuar con el legado, predicando con denuedo la palabra de Dios. En que en el poder del conocimiento, es decir, que la palabra es viva y eficaz. Dice que el verbo se hizo carne, pero la traducción real es que la palabra se hizo carne. Y esta es la palabra. Y la palabra se hace carne. ¿Qué carne? Tócate. Tócate y vas a ver que tú eres carne. ¿Y cómo una palabra se puede materializar? Pues este es el misterio y la sabiduría oculta. Y cuando tú lees y tú crees, esto se materializa. Y esa materialización se llama poder. Y no el poder de que ahora tú eres tarán tan tan bibidi babidi bu, sino es el poder de quien tú has creído que lo puede hacer. ¿Y quién lo puede hacer? Jesús. Solo Jesús lo puede hacer. Él es el mismo antes, ahora y para siempre. Él es el alfa y la omega. Él es el principio y el fin. Él es el todopoderoso en la tierra. Porque el Padre entregó a un poderoso. ¿Quién es? Su Hijo. La esencia del Padre. La imagen y semejanza de Dios. Como le llaman, este segundo Adán, pero imperfecto. Porque Dios trató con Adán y con Eva. Pero estos
recibieron el pecado. ¿Por qué? Porque cometieron pecado, recibieron la muerte. Por eso nosotros estamos con maldición generacional desde Adán y desde Eva. Que la muerte nos persigue, nos atemoriza y cumple, mata. Lo que el diablo quería era matarnos eternamente. Pero lo que él no sabía, que en el presente, en un tiempo hermoso y precioso, Cristo Jesús pisó su hermoso pie, pisó la tierra. Y muchos, dices, astrónomos vieron la estrella y fueron a visitarlos, 3 viajeros. Y los pastores y los que estaban alrededor fueron a ver, fueron a visitarlo, a honrarlo, porque el Salvador había nacido en esta tierra. ¿A quién iba a salvar? A todo aquel que iba a creer en él. Estos astrónomos creyeron en él cuando visualizaron la señal en los cielos y vinieron, y en agradecimiento por la salvación venidera, porque la luz ha llegado al mundo, le ofrecieron regalos. ¿Qué más? Lo que hermoso, lo más maravilloso que ellos tenían, que hacían en su pueblo: mirra, incienso, oro. ¿Qué regalo le puedes dar tú a Cristo Jesús? Si tú dices que Él es tu Salvador y que Él es el mismo antes, ahora y por siempre. ¿Qué es lo más lindo que le puedes dar? A Jesucristo no le hace falta nada. Pero ¿sabes qué es lo más lindo que Él quisiera recibir de ti? Que tú estés un día con Él en los cielos y Él diga: en verdad no fue en vano la obra de la cruz. No fue en vano los 39 latigazos que yo sufrí por ti. No fue en vano esa corona de espinas mientras caía la sangre por mi rostro y yo lloraba. No fue en vano. Ahora puedo verte. Ese es el mayor regalo, que nosotros pudiéramos ver a Cristo Jesús, como Él está feliz porque hemos llegado al reino de los cielos, a ver su rostro. Eso es lo que Él quiere. ¿Y cómo tú vas a saber cómo adorarlo en el cielo, donde no hay problemas, donde allá simplemente en el amor todo fluye en la adoración angelical celestial? Si aquí en la tribulación no has aprendido cómo adorarlo, si acá en la persecución, en la maldición, en el accidente, en la enfermedad, no has aprendido cómo buscarlo, ¿cómo vas a encontrarlo allá arriba si aquí no lo buscas? Es un gran premio tener cualquier persecución, cualquier tribulación, pero poder tocar su puerta y Él que nos abra y poder hallarlo y estar con Él aquí en la tierra. Es un gran privilegio que no todos tienen. La mayoría, si tú ves a tu alrededor, que está en tribulación, se estanca en la tribulación y muere con la tribulación. Son pocos los que dicen: esta tribulación que se ha venido es momentánea, como decía la palabra. Es momentánea, porque mayor será el peso de gloria venidero en Cristo Jesús. Y se levanta y busca y se congrega. Y si bien es cierto, podemos orar, alabar, escuchar las alabanzas, orar con la familia, ministrar y predicar en cualquier momento, en el tiempo o fuera de tiempo, dice la palabra. Pero la palabra nos enseña que más tenemos que congregarnos cuando sabemos que su venida está pronto y sabemos que las señales se están cumpliendo. Creo que solamente falta una o dos, pero todas se están cumpliendo. Pero una o dos para que comience la gran tribulación, porque el arrebatamiento viene sin que nadie lo sepa. Y algunos dicen que viene antes de la tribulación, otros dicen que es en el comienzo de la tribulación, otros dicen que es en la mitad, en los 3 años y medio durante la tribulación. Solo Cristo lo sabe, porque dice que nadie lo sabe y sería especular un montón de cosas. Pero también dice que los hijos de Dios conocen las señales. Nosotros tenemos que percibir las señales.
Tenemos que estar con la certeza que viene en cualquier momento. Y si tú te preguntas, Dios envió al Hijo, el Padre envió al Hijo, así yo amo al mundo entero, para que cuando mueran resuciten, se vengan al reino de los cielos. Pero si antes de que todo el proceso, que vamos a morir, todo eso, viene el arrebatamiento para que en una transformación de cerrar y abrir de ojos estemos con Él. Y si Él dice, bueno, yo los amo, voy por ustedes, y nosotros decimos acá, bueno, yo no te amo, por eso que no me preparo. Y pasamos a ser como las vírgenes insensatas que yo conocía. Yo iba algunas veces a la iglesia, algunas veces yo escuché la palabra, algunas veces yo oré, yo hice cosas buenas, pero no me preparé. Era como esas vírgenes que conocían que venía su Señor, pero ellas no llenaron de aceite sus lámparas. Y muy tarde, última hora, se pusieron a buscar aceite, pero cuando quisieron ir a donde estaba el novio, diciendo, ábrenos, Señor, el novio les abrió, pero para decirlos, apartaos, no los conozco. Y para los que piensan, bueno, yo voy a todavía vivir mi vida un tiempo feliz en las cosas maravillosas de este mundo y las salidas y todo, y voy a hacer las cosas malas que mi conciencia me dice, yo no sé, pero mi conciencia me dice que eso es malo, pero yo lo voy a seguir haciendo. Y cuando venga Jesucristo, tú vas a decir, quizá, bueno, cuando Él regrese o esté a punto de venir, o sea, el día de mi muerte, ahí yo me voy a arrepentir y me voy a ir con Él. No, porque está escrito que si tú dejas para el último el Señor también te dejará cerrándote la puerta. Porque serás como las vírgenes que conocían y lo dejaron para el último, pues para el último también se lo pondrán. Porque en lo que se van a preparar, ahora sí, me lleno de la unción, me lleno de esto, ahora sí, Señor, el aceite, ya tengo mi aceite con mi lámpara, ya lo compré, pero ya es tarde. El tiempo es cuando tú escuchas la palabra. Y nos dice la Biblia, no endurezcas tu corazón al Espíritu Santo. Cuando Él te habla a tu corazón, no lo endurezcas. Si por medio de la palabra que yo te estoy leyendo, tú estás siendo ministrado en tu corazón, esa es la voz de tu Padre que te ama y que te quiere que vuelvas a Él, que lo conozcas, que no es un Dios de religión, que no es un Dios de la institución, que no es un Dios que está en las iglesias, es un Dios vivo, el creador del cielo y de la tierra, el que separó las tinieblas de la luz, que formó al hombre y a la mujer a imagen y semejanza y sopló vida en ellos. Él es el que creó las bestias en los mares y a los animales en la tierra y a las aves. Él es el que creó absolutamente todo lo que tú ves, toda la naturaleza que conoces y aún la que no conoces. Él ya lo creó. Y aún así, que es soberano y que lo creó todo, Él se dedica a mirarte a ti. Él desciende en fuego y en poder para mirarte a ti, para decirte, yo te conozco a ti. Yo he visto todo lo que has estado haciendo. Yo he oído todo lo que has estado hablando. Yo te he estado tocando y te he librado de los accidentes y de los males. Aunque tú no lo ves, que Él te oye, te mira, te toca. Y Él ha estado hablando a tu conciencia, diciéndote, oye, eso no lo hagas. No respondas así. No vayas para allá. ¿O no te ha hablado tu conciencia alguna vez? Esa es la voz de Dios. Entonces Él está por nosotros. Y Él predestinó que nosotros entendiéramos esto oculto, para que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, dice, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio,
ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y esta revelación que te trae el Señor es porque Él te ama. Por eso que ministra por medio de una palabra, una predicación a todos, pero te ama individualmente a ti para ministrarte a ti conforme a tus debilidades y Él pueda fortalecerlas. Amén. Amén. Dice la palabra que Dios nos ama. Él no quiere que estemos con esos pensamientos de estancamiento o que estemos con esos pensamientos de depresión. Él quiere que estemos libres de toda atadura, que no tengamos enfermedades, que no estemos siendo perseguidos por tinieblas de oscuridad, que no estemos con insomnios, que no estemos con malos pensamientos, que no obremos mal. Pero ¿sabes por qué no ha sucedido nada todavía contigo? Porque tú hasta ahora no has decidido renunciar a eso que tú eres consciente que haciendo o pensando eso mal te está alejando de Dios. No es que Dios te ha mandado a que estés arruinado o arruinada en ese mal. Es que tú no has decidido renunciarlo, no has decidido dejarlo. Tú todavía quieres tener ese resentimiento. Todavía en tu corazón está ese dolor. Por eso, aunque sonrías, todavía sufres. Todavía no se perdona al padre o a la madre. Todavía no perdono lo que me hicieron. Y por eso es que actúo mal, pero no es que actúas mal por eso, sino que no has renunciado a ese resentimiento o a ese dolor. Y al no renunciar, las consecuencias que estás teniendo es de lo que tú mismo estás abrazando. ¿Qué es? Las tinieblas del resentimiento. Y todo lo malo que una persona puede tener, a veces son las cosechas de lo que la misma persona sembró. Por eso es necesario arrepentirnos y renunciar a todo lo malo que te está bloqueando y que te está impidiendo acercarte al Dios vivo. Amén. Amén. Gloria le damos al Señor Jesús. Ponte de pie porque hoy vamos a renunciar y arrepentirnos. Y yo no sé qué te ha traído aquí a este lugar. Lo que sí sé es que no es el lugar ni es la persona, sino es el poder y su espíritu. Si tú lo crees, hoy verás la gloria de Dios en tu vida. Amén. Amén y amén.